Reciban un cordial saludo para nuestra mini clase de movimiento ondulatorio. Vamos en este caso a trabajar ondas. Quien les habla, Jorge Humberto Gilarenes. Entonces es muy probable que alguna vez hayamos estado largo tiempo observando las ondas producidas sobre la superficie del agua, sea en un estanque o al lanzar un objeto o caer una gota sobre ella, o incluso pues el movimiento de las olas del mar. La mayoría de los fenómenos físicos, como el sonido, la luz y los sismos, se producen porque algo que vibra en algún lugar genera ondas que viajan por un medio material o por el espacio, y las comodidades con las que contamos en nuestro diario vivir, como el internet, la telefonía móvil, la televisión por cable, el horno microondas para calentar los alimentos, los teléfonos inalámbricos, se deben a la aplicación que el hombre ha logrado al buen uso y la comprensión del movimiento ondulatorio. Con la mini clase de hoy queremos que los estudiantes identifiquen y aprendan los diferentes conceptos tales como ondas, ondas mecánicas y electromagnéticas, y el comportamiento de esas ondas y los efectos que tiene en la naturaleza. Como objetivos tenemos aprender a diferenciar entre ondas mecánicas y electromagnéticas, haciendo uso de las propiedades del movimiento ondulatorio, y vamos a resolver problemas relacionados con las propiedades de las ondas. Es importante tener en cuenta nuestro derecho básico de aprendizaje. Comprende la naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos ondulatorios, en este caso pues ondas mecánicas y electromagnéticas respectivamente, y la evidencia de aprendizaje, que es lo que queremos que el estudiante alcance con esta mini clase, que es aplicar las leyes y principios del movimiento ondulatorio, la ley de refracción y principio de Huygens, para predecir el comportamiento de una onda y los hace visibles en casos prácticos al incluir cambio de medio de propagación. Entonces esta mini clase está diseñada para estudiantes de grado 11. ¿Qué es una onda? Una definición muy sencillita de onda es que una onda pues son perturbaciones que transmiten energía, y al movimiento de las ondas se le conoce como movimiento ondulatorio. En este caso pues las ondas se clasifican de dos tipos: unas según su medio de propagación, que en este caso pues son las ondas mecánicas y las electromagnéticas. Recordemos que las ondas mecánicas son aquellas que requieren de un medio para propagarse, sea sólido, líquido o gas. En los sólidos pues cómo se propaga a través de un metal, el líquido cómo se propaga a través del agua, y el gas cómo se puede propagar a través del aire. Las ondas mecánicas se dividen a su vez en transversales y longitudinales. Entonces recordemos que las transversales pues son aquellas que las perturbaciones se mueven de manera perpendicular a la dirección de la propagación, y como ejemplo podemos tener en cuenta que es cuando se sacude una cuerda. Y hablamos de ondas longitudinales, que son aquellas que la perturbación se mueve de manera horizontal a la propagación, como las ondas del sonido. Las ondas electromagnéticas, que se dan por el medio de propagación, son aquellas que no necesitan un medio para propagarse. Incluso se pueden propagar en el vacío como en el espacio, y se propagan a través de campos magnéticos y eléctricos que son transversales entre sí y viajan a la velocidad de la luz.
Como ejemplos de ondas electromagnéticas podemos tener las emisiones de radio, la televisión, los microondas para calentar alimentos, los rayos X y la internet, que en este caso pues es inalámbrico, y las comunicaciones entre celulares, y también se puede tener en cuenta aquí la luz. Las ondas pues también se clasifican según su dimensión. Entonces tenemos ondas unidimensionales, ondas bidimensionales y ondas tridimensionales. Hablamos de ondas unidimensionales cuando se propagan en una dimensión. Como ejemplo podemos observar ahí las vibraciones de una cuerda. Hablamos de ondas bidimensionales cuando se propagan en dos dimensiones. En este caso pues podemos poner como ejemplo la onda en la superficie del agua, y las tridimensionales, que en este caso pues se propagan en tres dimensiones, que como ejemplo podemos poner las olas del mar, el sonido, la luz y las ondas sísmicas. Las características fundamentales de una onda pues se dan mediante tres características: una que es la amplitud, la longitud de onda y la frecuencia. Recordemos que esas características pues la vamos a mirar desde el siguiente dibujo. Entonces recordemos que una de las características de una onda son la dirección de propagación, y recordemos que la dirección de propagación nos indica en qué sentido se está propagando la onda. Entonces recordemos que las características de una onda, pues en este caso podemos decir que una de las partes de la onda, o la característica que tiene, es que una de estas partes pues la denominamos cresta, y recordemos que la cresta es la parte más alta de la onda. También tiene valles, que recordemos que los valles son las partes más bajas de la onda. También tiene una amplitud, que la amplitud es la altura que alcanza esta onda. También tenemos una longitud de onda, que recordemos que la longitud de onda es la distancia entre dos crestas consecutivas o dos valles, ¿cierto? En este caso serían dos crestas consecutivas o dos valles, y la longitud de onda pues se da en metros. También debemos tener en cuenta que un ciclo en este caso pues se da entre una cresta más un valle, y es así como podemos observar algunas características de una onda. ¿Qué caracterizan la onda? Pues tiene un periodo, tiene una frecuencia y tiene una rapidez de propagación. Recordemos que el periodo es el tiempo que tarda en completarse un ciclo. Su unidad de medida en el sistema internacional son los segundos. La longitud de onda la frecuencia, que en este caso pues es el número de ciclos que completa una onda en un segundo, y su medida son los hertz, cierto, que en este caso pues en el sistema internacional hablamos de los hertz. Y la frecuencia de onda, que es aquella que no cambia cuando pasa de un medio material a otro. La frecuencia y el periodo en este caso pues son magnitudes inversamente proporcionales, es decir que mientras la frecuencia aumenta el periodo disminuye, o viceversa. Periodo y frecuencia. Entonces el periodo y la frecuencia son cantidades, es decir, son cantidades recíprocas, es decir
que multiplicadas entre sí el resultado es 1, y aquí podemos observar las siguientes fórmulas, que la frecuencia va a ser igual a 1 sobre periodo, y el periodo pues va a ser en este caso 1 sobre frecuencia. Entonces la frecuencia va a ser igual a 1 sobre segundo, que esto a su vez va a ser igual a los ciclos por segundo, que son las cantidades de ciclos que se dan en un segundo, y recordemos que esto pues se da en hertz. Algo importante que hay que tener en cuenta, y es que el estudiante se le deben enseñar otras medidas diferentes a los hertz. También tenemos kilohertz, que equivalen a 1000 ciclos por segundo, a los megahertz, que son 1.000.000 de ciclos por segundo, y a los gigahertz, que son la frecuencia, que podemos poner como ejemplo los relojes de los computadores, y esto equivale los gigahertz a 1000 millones de hertz. Entonces la velocidad de propagación o rapidez de onda, recordemos que es la distancia a la cual se propaga la onda dividida entre el tiempo que emplea en hacerlo. Las ondas viajan o se propagan con movimiento rectilíneo uniforme. Recordemos que un movimiento rectilíneo uniforme nos dice que su velocidad va a ser igual a la distancia sobre el tiempo, y como estamos hablando de ondas, entonces esa distancia que estamos hablando en un movimiento rectilíneo uniforme pasa a ser una longitud de onda, que recordemos que la longitud de onda se representa mediante la letra lambda, y recordemos que la longitud de onda pues en este caso sean metros, y el tiempo pues pasa a ser el periodo, que también en el sistema internacional se da en segundos. Entonces tenemos lo siguiente, y es que de aquí, de esa fórmula, pues sale que el periodo va a ser igual, como el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, entonces esto me queda que la velocidad va a ser igual a lambda por la frecuencia. Y entonces es como de esto obtenemos dos fórmulas que son importantes para realizar cualquier ejercicio. Entonces, si en un ejercicio nos dan la longitud de onda y la frecuencia, pues vamos a encontrar lo que en este caso denominamos la velocidad. Entonces, como ejemplos tenemos los siguientes: un rascacielos se mece con una frecuencia aproximada a 0.25 Hz. ¿Cuál es el periodo de la vibración? Entonces, los datos que tenemos en este caso pues son los siguientes. Tenemos una frecuencia que va a ser igual a 0.25 Hz, y en el ejercicio nos están pidiendo el periodo. Entonces, como nos están pidiendo el periodo, recordemos que el periodo va a ser igual a 1 sobre la frecuencia, y reemplazando esos datos, pues entonces tenemos que esto va a ser igual a 1 sobre 0.25 ciclos por segundo
y esto va a ser igual a 4 segundos. Entonces la respuesta, en este caso pues el periodo, que es el intervalo de duración entre dos crestas de una onda, es de 4 segundos. Tenemos el siguiente ejemplo. Una ola en el océano tiene una longitud de 10 metros. Una onda pasa una determinada posición fija cada 2 segundos. ¿Cuál es la velocidad de la onda? Entonces recordemos que la velocidad va a ser igual a la longitud de onda sobre el periodo. Entonces recordemos que velocidad es igual lambda, en este caso pues nos dice aquí que tiene una longitud de 10 metros. Entonces esta sería nuestra longitud de onda, que son 10 metros, y esto pues el periodo nos dice aquí que tiene una posición fija cada 2 segundos. Entonces 2 segundos, y esto me va a dar igual a 10 dividido 2, que son 5 metros por segundo. Entonces la velocidad de la onda es de 5 metros por segundo. Tenemos el siguiente ejemplo. Una onda viaja con una velocidad de 60 metros por segundo. Si se sabe que la distancia entre cresta y cresta es 200 centímetros, determinar el periodo y la frecuencia. Entonces los datos que tenemos para este ejercicio son que tenemos una velocidad de 60 metros por segundo. Y aquí nos están diciendo que si se sabe que la distancia entre cresta y cresta es de 200 centímetros, entonces podemos decir lo siguiente, que tenemos una onda que es más o menos así, y nos dice que la distancia entre cresta y cresta, pues en este caso es de 200 centímetros. Como en el ejercicio me están pidiendo a mí que trabaje en metros por segundo, entonces estos 200 centímetros que me dieron inicialmente debo pasarlos a metros. Entonces estos 200 centímetros lo dividimos entre 100 y esto me va a dar que esto va a ser igual a 2 metros. Esos 200 centímetros los voy a pasar a metros. Entonces nos queda la siguiente manera. Entonces la velocidad va a ser igual a lambda sobre tiempo, y despejando el periodo, me queda que el periodo va a ser igual a lambda sobre la velocidad. Entonces, reemplazando los datos, me queda que el periodo es igual a lambda, pero recordemos que lambda en este caso son 2 metros sobre 60 metros por segundo. Cancelo metros con metros y me queda que esto va a ser igual a 0.03 segundos. Ya determinamos el periodo. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar el valor, en este caso de la frecuencia. Entonces decimos que la frecuencia en este caso va a ser igual a 1 sobre el periodo, y esto nos queda de la siguiente manera, que la frecuencia es igual a 1, pero
el periodo que encontramos atrás fue de 0.03 segundos, y esto me queda igual a 33.3 Hz. Y ya pues en el momento evaluativo tenemos un pequeño examen en quizzes sobre todo lo relacionado con onda, sobre el tema que trabajamos el día de hoy. Muchas gracias por la atención prestada.